Le agradezco muchísimo a la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, a la doctora por Harvard, Lauri-Ann Jiménez Fibi, que platique con nosotros esta tarde. Doctora, gracias, siempre es un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Manuel. Estoy muy bien. Un gusto volver a estar en el programa. Al contrario, gracias siempre por platicar con nosotros. Ayer, pues, la cifra, ahí está el dato, este brinco que después trató de matizar, de explicar el subsecretario López-Gatell. Un número así se ha acumulado en 24 horas, como sea un número de horror. 81,877 mexicanos, doctora, han muerto por coronavirus en la estadística oficial. Así es. Bueno, yo creo que es muy importante empezar a tratar de discernir y dar un poco de claridad a toda esta información que siempre ha sido tan confusa por parte de la autoridad, ¿no? Se reportan unas cifras, las bases de datos tienen otras, hablan de una cosa, la evidencia dice otra. Yo creo que hay que empezar a aterrizar qué es lo que pasa. Lo que sucedió ayer con este aviso de que se supone que se están haciendo, que se hizo un cambio, ¿verdad?, en los protocolos para determinar qué pacientes califican como sospechosos, califican como confirmados, qué defunciones son confirmadas, cuáles sospechosos, qué sé yo, ¿no? Que cambiaron pues sus protocolos, ¿no? Para hacer estas determinaciones. Esto es una maniobra, hay que verlo un poquito más a fondo, se está viendo de forma muy superficial. Lo único que se está viendo ahorita es que saltó, pero a ver, ojo, que saltó ayer 28,000 casos en un día, ¿no? 28,115 casos se reportaron nuevos ayer y 2,789 defunciones nuevas ayer. Entonces, el enfoque está en eso, ¿no? En ese brinco, pero hay que saber de dónde provienen esos casos y qué es lo que qué es lo que todos estos cambios significan. Porque realmente ellos reportan esas cifras y la base de datos de ayer solamente trae 3,417 casos nuevos y solamente trae 180 nuevas defunciones. Entonces, ojo con ese dato. Es decir, se dijo en la conferencia de prensa, pero ni siquiera el tablero estaba esta mañana todavía actualizado con esos números. Esos números ya se reportaron internacionalmente, es decir, que las bases de la Organización Mundial de la Salud, de Johns Hopkins y todos los sitios de internet internacionales ya tienen esas cifras de que México ahorita ya está en 81,877 muertos. Con el pequeño detalle que no es para nada pequeño, de que la base de datos no lo refleja. Entonces, pues sí, yo creo que hay que pedir alguna explicación al respecto. O sea, en la base de datos oficial de la propia Secretaría de Salud, ¿ahí no está? Es correcto. La base de datos abierta de la Secretaría de Salud, la base oficial de datos abiertos de la Secretaría de Salud, no contiene estos casos ni defunciones. Entonces, pues ahí sí nos tienen que dar algún tipo de explicación. Se lo sacaron de la manga, de dónde lo sacaron, por qué la base de datos no los tiene, cómo, o sea, es decir, es un mugrero lo que están haciendo con los datos. Es un verdadero chiquero lo que están haciendo. Doctora, ¿no? ¿Es manipulación, es maquillaje, es torpeza, es un poco de todo, es irresponsabilidad, ligereza? ¿Qué es? ¿Ante qué estamos? Porque, vaya, podría ser un acento anecdótico si no habláramos de vidas, de muertes de mexicanos, más de 80,000. Sí, claro. Bueno, es una negligencia que es imperdonable, eso es sin duda, es una negligencia imperdonable. Es decir, porque ahora se curan de todo diciendo, no, pues miren, ya aumentamos 2,000 muertes, pero esto de cualquier manera está muy subestimado. Es decir, que esto que reportaron ayer de cualquier manera ni siquiera se acerca a lo que ya está reportado como exceso de mortalidad, que son más de 123,000 defunciones en exceso. Entonces, bueno, pues no. A ver, hay que ver cuál es el fondo de esto. Lo que ayer cambiaron, con esto que cambian, lo que ya se avecina es lo siguiente. La definición de caso y de defunción confirmadas está basado en que a una persona o a una persona fallecida se les haga una prueba diagnóstica para detectar el virus SARS-CoV-2 por medio de PCR. Es decir, para decir que una persona está confirmada de COVID-19 se le tiene que hacer una prueba por PCR.
una persona que murió se le tuvo que haber hecho, o una vez muerto se le hace una prueba de PCR, entonces se confirma que fue una defunción por COVID-19. Okay. Ahora, como bien sabemos, nuestro gobierno se la ha pasado todo este tiempo esquivando, distrayendo, haciendo una serie de cosas, pero lo que nunca ha hecho es hacer suficientes pruebas diagnósticas por PCR. Esa es la parte que nunca ha hecho, ¿no? Entonces ahora, se les han estado acumulando los sospechosos de manera increíblemente alarmante, y sin duda esto ya brincó en la comunidad internacional. Necesito hacer hincapié en esto, que venimos desde hace más de 3 meses arrastrando alrededor de 80,000 casos sospechosos. Pero cuando esto se arrastra por meses y meses, pues entonces, es decir, se acumulan unos pocos sospechosos, que quiere decir gente que se le hizo prueba y que esas pruebas están pendientes. Es normal que se acumulen unos pocos, pero que rápido eso se resuelva porque se hacen las pruebas. Nada más que aquí, como nunca lo han querido resolver, se les fueron acumulando hasta que venimos en los últimos meses arrastrando 80,000. Con el pequeño detalle que del 27 al 28 de septiembre, los casos sospechosos brincaron de 82,000 a 310,000. 310,000. O sea, de un día para otro fueron más de 227,000 casos sospechosos que se agregaron. Y entonces, todo lo que va desde el 28 de septiembre hasta el día de ayer son arriba de 300,000 casos sospechosos. Entonces, que nos explique el doctor López-Gatell por qué rayos hay 300,000 personas sospechosas de COVID a las que no se les ha hecho una prueba diagnóstica. Ahora, la situación es esta, que para sanear eso y curarse, ¿no?, de culpas, entonces ahora dicen, pues sí, claro, ahora es muy complicado hacer 300,000 pruebas porque muchos de esos 300,000 sospechosos ya están en cenizas en una urna o enterrados en algún cementerio. Entonces, pues ya no se les puede hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, para curarse ellos de responsabilidad, se arman este circo que hicieron el día de ayer, diciendo que ahora van a cambiar, ¿no? O sea, que ahora cambian su protocolo para determinar a los casos. Y ahora arman estas dos categorías de casos confirmados que se dan sin pruebas. Es decir, que ahora México arma una categoría completamente sacada de la manga, en donde dice que puede confirmar casos por asociación epidemiológica y confirmar defunciones por dictaminación. Casi 8 meses después de que llegara la pandemia a México, cambiar la metodología para hacer o tratar de hacer como que cuadran las cifras, doctora. Así es. Bueno, nada más que ahora se dan casos y defunciones sin pruebas. Ahora, esto se debió haber hecho desde el principio, desde luego, todos esos casos sospechosos que murieron de COVID, que no se les pudo hacer prueba, ya deberían haber estado en las bases de datos desde cuándo. El detalle es esto, ¿cuál es la intención de hacerlo ahora? Porque la intención ahora va a lo siguiente, que ahora muy fácilmente se van a deshacer de los 300,000 sospechosos sin hacerles pruebas, y ahora esto le da al gobierno una excusa para seguir sin hacer pruebas. Porque ahora México es el primer país en el mundo que por decreto así, no sé, por decreto del doctor López-Gatell, él acaba de decir, aquí no necesitamos pruebas para confirmar casos de COVID. Pues ¿cómo rayos no vamos a necesitar pruebas para confirmar casos? El señor no quiere hacer pruebas y por eso inventó todo este circo, para sanear un problema que viene arrastrando de más de 300,000 casos sospechosos, que debería algún día dar cuenta de por qué a toda esa gente no se le hizo pruebas. Esa es una, ¿no? Y ahora, para salirse de esa, arma este cambio metodológico en donde agrega a unas cosas sí y a otras no. Es decir, ¿dónde están esos casos y esas defunciones en la base de datos? Porque los datos oficiales de México no son los que el señor habla en sus conferencias de prensa. Los datos oficiales de nuestro país están sentados en la base de datos. Y si no está en la base de datos, pues supuestamente no son datos oficiales. Entonces, pues aquí hay muchas cosas muy irregulares que alguien tiene que dar una explicación y rendir cuentas sobre todo esto, ¿no? Él está asustado en el byte que acabas de poner ahorita antes del programa, sí. Está asustado de que no quiero que digan que toda esa gente se murió en un día. No, señor, pues si nadie es tan ignorante para pensar semejante cosa, ¿verdad? O sea, nadie está sugiriendo eso, pero ese no es el problema. Es decir, esas gentes se murieron, haya sido ayer o cuando sea, ¿no? Y esos datos no cuadran con la base,
no cuadra con los sospechosos, ahora ya no hacen pruebas, es decir, ¿qué está pasando? Es un mugrero lo que está pasando, eso es lo que pasa. Es un mugrero, mejor descrito, y no es una descalificación, es una descripción de la realidad. Doctora, gracias como siempre. Claro que sí, Manuel, es un gusto estar en tu programa. Al contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes.